Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 99 ciudadanos senadores y ciudadanas senadoras. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del jueves 22 de noviembre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una del senador Manuel Camacho Solís, presidente de la Comisión de Reforma del Estado. Una de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. Una del senador Roberto Gil Suar, presidente de la Comisión de Justicia. Y otra del senador Félix González Canto, presidente de la Comisión de Turismo, con las que remiten los planes de trabajo de esas comisiones. Se recibieron también las siguientes comunicaciones. Una del senador Benjamín Robles Montoya, con la que se remite un reporte ejecutivo del foro La Perspectiva del Sur, realizado en Oaxaca los días 16 y 17 de noviembre del año en curso. De la senadora Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el informe de la Asamblea de la 127ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas celebradas en Quebec, Canadá, del 21 al 26 de octubre del año en curso. Y una de las senadoras Marta Elena García Gómez, Luz María Beristain Navarrete, y del senador Félix González Canto, con la que remiten su informe de actividades durante el World Travel Market celebrado en Londres, Inglaterra, del 5 al 8 de noviembre pasados. Es todo, señor presidente. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de todas las comunicaciones de los senadores. Compañeros senadores, informo a ustedes que en la reunión de mesa directiva de esta mañana se acordó una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada orador tendrá un tiempo máximo de 5 minutos para su exposición. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna la senadora Marta Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como acto de violencia basado en género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas la amenaza, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. En los últimos años ha habido avances significativos con base en las convenciones y tratados internacionales. En México, desde la década de los 70 del siglo XX, se han desarrollado programas y acciones con el objeto de reivindicar los derechos humanos de las mujeres, y en la presente década el movimiento de las mujeres se ha integrado por feministas, académicas y organizaciones de la sociedad civil afines a la causa, quienes lograron posicionar en la agenda pública el tema de la violencia contra las mujeres. México ha tenido que dar respuesta a los compromisos internacionales establecidos en la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Gobierno federal debe seguir implementando políticas públicas que se encuentren dirigidas a la prevención, atención, sanción y erradicación. Sobre estas estrategias debe girar las líneas de acción antes mencionadas. En cuanto a la estrategia de prevención primaria de la violencia de pareja,
que cuenta con mejores pruebas de su eficacia, consiste en programas escolares de prevención de la violencia en las relaciones de noviazgo entre adolescentes. No obstante, aún no se ha evaluado su utilización en torno con escasos recursos, lo que crea una complicación para erradicarla. Tampoco se ha obtenido pruebas de la eficacia de otras estrategias de prevención primaria. Tal vez debemos revisar el artículo 3º constitucional para tomar decisiones y proposiciones en torno a la violencia familiar y de las mujeres, todo aquello que implique la promoción de la violencia de la familia y de las mujeres. Finalmente, como objetivo para eliminar la violencia contra las mujeres y darles a las mismas seguridad jurídica, es necesario garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, mejorando el marco jurídico, preservando su integridad y seguridad, así como el restablecimiento pleno de sus derechos mediante políticas públicas y la armonización legislativa de los 3 órdenes de gobierno. También establecer los mecanismos que permitan a las mujeres víctimas de violencia el acceso pleno a la justicia de manera pronta y expedita, a través de procedimientos ágiles y seguros desde las perspectivas de género y la protección de sus derechos humanos, combatiendo o regulando todo aquello que promueva la violencia de la mujer y de la familia. Por cierto, cabe mencionar que hoy los 3 poderes de nuestro país, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como los familiares de doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, una de las grandes educadoras y promotoras de la cultura e impulsora del voto femenino en 1953, sus restos fueron hoy trasladados junto con la pintora mexicana María Izquierdo. Sus restos fueron depositados en la rotonda de las personas ilustres. Qué bueno que se realizó el día de hoy, que estamos pugnando por la no violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Gracias, senadora Marta Palafox. Para el mismo tema se le concede el uso de la palabra a la senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muy buenos días, muy buenas tardes. Todos y cada una de las mujeres y hombres que estamos aquí tenemos el sueño de ver a un México y a un mundo de mayor igualdad. Desafortunadamente, hoy vivimos un escenario en el que pareciera que no hay solución, en el que se ha cambiado la esperanza por el pesimismo, porque observamos que no hay cambios significativos en las vidas de las mujeres mexicanas. Y también es cierto que en nuestro país existen ejemplos de mujeres que han sobrepasado las barreras impuestas por una injustificada desigualdad de género y cada día incursionan con éxito en su vida cotidiana, en la vida política, en la vida empresarial, y demostrando que con razones sí se puede seguir adelante y tenemos que seguir trabajando por la igualdad en México. Esta carrera no ha sido fácil para muchas. Este camino ha implicado dolor, esfuerzo y persistencia ante la adversidad, pero cada vez somos más las mujeres y hombres que podemos cambiar a México y que lo podemos hacer ayudando a quienes continuamente sufren de violencia y callan, que sufren la discriminación y el abuso. Aún falta mucho por recorrer este camino. Sin embargo, existen motivos contundentes para continuar defendiendo y protegiendo el ideal que compartimos todas y todos. Por eso hay que seguir legislando
a favor de la igualdad, a favor de todas las mujeres de nuestro país. Pensemos en ellas porque ellas callan y hablemos por ellas. El próximo domingo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y seguramente escucharemos cifras alarmantes de violencia, de discriminación y la falta de acceso a los servicios de salud, de educación, y escucharemos también la evidencia de muchas mujeres que además no nos son ajenas. Sin embargo, hoy quiero que reflexionemos sobre la importancia y la fuerza que tenemos todas y todos si fomentamos la cooperación entre la sociedad civil, entre los activistas intelectuales, entre los diversos órdenes de gobierno para defender nuestro derecho a la libertad y a la paz y al desarrollo. Este trabajo, señoras y señores senadores, debe tener impacto integral desde la infancia de las mujeres. Debe de comenzar por asegurar a las niñas una vida libre de violencia y discriminación, para que ellas continúen estudiando, para que no contraigan matrimonio a temprana edad, para asegurar servicios preventivos de salud y evitar embarazos no deseados, para asegurar la atención psicológica a aquellas que sufren violencia o abuso sexual y para defender los derechos de estas niñas que no merecen pasar adversidades injustificadas. Esto es algo que debemos hacer porque en México 6 de cada 10 mujeres jóvenes han mencionado haber sufrido algún tipo de maltrato antes de los 15 años y porque no existen programas de salud integrales para dar atención psicológica continua a niñas que padecen abuso sexual o cualquier tipo de violencia. Porque hoy una niña es la elegida para abandonar la escuela cuando hay una crisis familiar, porque el 20% de los embarazos son embarazos no deseados en adolescentes y de estas niñas 7 de cada 10 serán madres solteras y estas jovencitas no podrán continuar con sus estudios y tener una segunda oportunidad en sus vidas. Tenemos un gran compromiso con México. Por eso, el Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos el día de hoy por un México libre de violencia para las mujeres y las niñas, por un país que fortalezca las virtudes de las mujeres mexicanas, mujeres que trabajamos y luchamos por la grandeza de nuestro México, por la igualdad. Muchas gracias. Gracias, senadora María Elena Barrera Tapia. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Buenos días, senadoras, senadores, señor presidente, con su venia. Dolores García Escamilla, Teresa Bautista Merino, Felicitas Martínez Sánchez, Elizabeth Macías Castro, Ana María Marcela Yarce, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez. En sus vidas fueron periodistas. Lilia Alejandra García Andrade, una niña de 17 años, cuya madre, después de su asesinato, se convirtió en una defensora de los derechos humanos. Paloma Angélica Escobar Ledesma, una niña de 16 años, su madre se convirtió, después de que ella fue asesinada, se convirtió en defensora de los derechos humanos. Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monarres. Pareciera que mi voz es insuficiente para recordar que ellas tres
niñas y adolescentes lograron su familia una de las sentencias más emblemáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la del campo algodonero. Rubí Fraire Escobedo, su madre, se convirtió también en defensora de los derechos humanos y después ella misma, Maricela Escobedo, fue asesinada. Ali Desiré Cuevas Castrejón, de 24 años, Josefina Reyes Salazar, Susana Chávez Castillo, Celine Denise Acosta, Blanca Elvia Magaña, Fernanda Navarrete Valladares, Elba Cecilia Pérez Vargas, Carla Pontigo Luciotto. Solo algunos nombres de lo que el feminicidio ha sido y es en el país. Solo algunos nombres que reflejan lo insuficiente que hemos hecho quienes estamos ocupando algún espacio de poder para garantizar, resguardar la vida, para garantizar el proyecto de vida, para lograr que estas personas efectivamente puedan o hubieran podido aspirar al desarrollo de todas sus potencialidades. El día de hoy me congratulo, como todas mis compañeras senadoras de todos los partidos políticos, junto con los señores coordinadores del PRI, del PAN, del PRD, y yo sé que también nos acompañan los otros señores coordinadores, las senadoras de todos los partidos políticos que hoy iniciamos una campaña que nos recuerda que la Convención Belén do Pará, que la Convención Interamericana para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres va ligada, estrechamente ligada con la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Solo 2 tratados internacionales, insisto, entre 200 tratados que México ha aprobado y que debieran ser la directriz de la política pública. También hoy quiero decir, para finalizar, 2 cosas. Que este gusto que me da que hayamos estado unidas y unidos en el Senado de la República significa que como 60ª legislatura, segunda legislatura del Congreso de la Unión, podemos hacer muchas cosas. Yo estoy segura que lo podemos hacer con cada uno de los senadores para que efectivamente seamos vanguardia en la aprobación, en la revisión de todo el marco jurídico que se contrapone contra los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y también, y con esto termino, me congratulo que en la Cámara de Diputados se haya corregido la iniciativa que pretendía sectorizar al Instituto Nacional de las Mujeres en la Secretaría de Desarrollo Social. Al contrario, para ser congruentes, para ser consecuentes, lo que tiene que hacer el Congreso de la Unión es ir a constituir la instancia con funciones de autoridad en el marco del gabinete que trabaje por la transversalidad de la perspectiva de género y garantice la igualdad sustantiva y efectiva, la no discriminación, el acceso de todas las mujeres, más allá de su condición, de cualquier condición, a una vida libre de violencia. Es la mejor reflexión que podemos hacer este día en que estamos conmemorando en el Senado de la República el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres y contra las niñas. Les agradezco a todos ustedes su atención. Gracias, senadora. Gracias, señor presidente. Angélica de la Peña Gómez. Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Marta Elena García Gómez,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muy buenos días, senadores, senadoras. Con su venia, señor presidente, el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello, es momento de hacer una reflexión de lo que hasta ahora hemos logrado como Estado mexicano. Es indudable que hemos tenido avances significativos en el marco que regula el combate a la violencia contra las mujeres y en la protección de los derechos humanos. Pero también es fundamental continuar con la transformación de nuestro marco jurídico para prevenir, conseguir y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas. Solo para hacer un recuento, el Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales en la materia, entre los que destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Las instituciones y los poderes que conforman el Estado hemos venido realizando acciones y esfuerzos que merecen la pena comentar. En 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la violación en el matrimonio debe de ser considerada como delito en el momento que uno de los cónyuges obligue al otro a tener relaciones sexuales. De esa forma se modificó la jurisprudencia que aplicaba desde 1994 y que precisaba que dentro de un matrimonio no existía la figura de la violación y, por tanto, no había delito, sino ejercicio indebido de un derecho. El 19 de diciembre del 2006, el Senado de la República aprobó la minuta con proyecto de decreto de ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual fue publicada por el presidente de la República el 1 de febrero del mismo año. Este importante esfuerzo legislativo tuvo por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano. Los principios rectores de la ley que se aprobó en el Senado de la República son la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad. Establece mecanismos para la prevención, protección y asistencia a las mujeres y niñas para erradicar la violencia en su contra y contempla la obligación de los órganos de seguridad pública, de los estados, de los municipios y desde luego de la Federación, así como de los órganos de impartición de justicia, de brindar una atención adecuada y especial a las víctimas mujeres. Actualmente, 23 entidades federativas cuentan con su ley estatal de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y solo faltan 5 estados en crear su ley. Durante septiembre y diciembre del 2010, en la línea telefónica Vida Sin Violencia, se recibieron 5.832 llamadas de mujeres y el 8.6% de hombres. Con los gobiernos panistas se creó en 2009 la Red Nacional
de atención telefónica a personas en situación de violencia, la cual busca hacer más eficientes los servicios de apoyo a mujeres en situación de violencia de género, y al mes de agosto del 2012 estaba integrada por 42 estancias públicas. En cumplimiento de la Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia, se pusieron en operación 808 grupos de reeducación de víctimas de violencia y agresores de pareja en 19 entidades federativas, de los que 435 fueron integrados por mujeres y 373 por hombres generadores de violencia. La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. Todo el mundo tiene la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener en el entorno político y social el que no se tolere la violencia contra las mujeres y las niñas, en el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de esos actos queden impunes. Para el Grupo Parlamentario del PAN, la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres senadora, es una prioridad legislativa. Seguiremos impulsando desde el Senado las reformas legales necesarias para prevenir, perseguir y sancionar la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Martelena García Gómez. Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Ivonne Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, desde hace 13 años, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La 62ª legislatura del Senado de la República no solo debe ser un espacio de expresión de discursos y buenas intenciones, sino todo lo contrario. Debe de ser un llamado a todas las fuerzas políticas para corregir la violencia y las desigualdades que las mujeres sufren por razones de género. Sin duda, es un fenómeno que esta soberanía deberá legislar con responsabilidad, sensibilidad y objetividad para garantizar a nuestras mujeres una vida libre de violencia. En el Grupo Parlamentario del PRI vemos con profunda tristeza y indignación que en México a nuestras mujeres se les continúe discriminando, excluyendo, limitando y vulnerando en el ejercicio, goce y disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como en el ejercicio de sus garantías civiles y políticas. Este fenómeno lacera profundamente a la sociedad, constituyendo una violación flagrante a la dignidad humana. La violencia relacionada con la explotación laboral, la trata de mujeres, la prostitución forzada, el acoso e intimidación sexual en el trabajo e instituciones educativas y otros lugares, así como los feminicidios, son solo algunos ejemplos claros de los tratos crueles e inhumanos que nos demuestran que nuestro país tiene décadas de atraso en materia de protección de los derechos humanos. Peor aún, es lamentable que en México las mujeres puedan esperar todo menos justicia. Y para ponderar la gravedad y magnitud de la violencia que sufren nuestras mujeres dentro de la sociedad, les comparto algunas cifras del INEGI. 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han padecido algún incidente de violencia.
ya sea por parte de su pareja o de otras personas en espacios laboral, familiar o escolar. 4 de cada 10 mujeres han sido agredidas física o psicológicamente por su pareja. 1 de cada 4 mujeres ha sufrido de violencia económica y 6 de cada 100 han sido forzadas a tener relaciones sexuales. La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la venta de niños, prostitución y pornografía coinciden en las siguientes estadísticas. En nuestro país, el 92.3% de las víctimas de trata de personas son mujeres y su promedio de edad es de 16 años tan solamente. Ocupamos hoy la 5ª posición en cuanto a países con mayor número de trata de mujeres, solo por debajo de Haití, de República Dominicana, de Brasil y de Argentina. Cerca de 450,000 mujeres y niñas son explotadas en la prostitución. Y otros datos proporcionados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación nos dice que 1/4 parte de la población considera que en México no se respetan los derechos de las mujeres. 3 de cada 10 mujeres pide permiso o avisa por quién decidir para ir a votar. Es lamentable también que en nuestro país 1/5 parte de la población cree que nuestras mujeres son violadas porque provocaron a los hombres. Vemos con tristeza que el 10% de las personas en México todavía considera que se justifica poco o mucho la violencia física en contra de las mujeres. Y otra manifestación de violencia contra nosotras es la violencia económica. El 50% de las mujeres empleadas hoy en día perciben menos de 3,640 pesos al mes. Y peor aún, 1 de cada 10 no percibe ingreso alguno por su trabajo. 6 de cada 10 mujeres no tienen acceso a instituciones de salud y carecen de prestaciones sociales. Estos números constituyen a un fiel retrato de lo que día con día acontece. Nosotros reprobamos categóricamente todos los tipos de violencia y discriminación hacia nuestras mujeres. Estos hechos además son indignantes y son contrarios a los principios rectores de un Estado democrático. El grupo parlamentario del PRI coincidimos que las principales manifestaciones de violencia que debemos de erradicar es aquella que se ve reflejada en la marginación de las mujeres en el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, a una vida laboral digna y productiva, a los cargos de elección popular y a los principales puestos directivos. Por eso, desde la máxima tribuna del país, afirmamos enérgicamente que no vamos a permitir más mujeres asesinadas, no más presas inocentes, no más víctimas de la violencia, no más mujeres sujetas a la trata de personas, no más mujeres explotadas en la prostitución, en el abuso sexual o en la exclusión. Compañeros y compañeras senadores, que la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres sirva para refrendar nuestro compromiso de poner en marcha una serie de políticas públicas que sigan contribuyendo a dar solución a la desigualdad de género que aún persiste con sus rostros de injusticia y manifestaciones de violencia, a través de instancias para el avance de los derechos de las mujeres que transversalicen el derecho a la igualdad. Que este aniversario sirva para convocarnos a legislar a favor de garantizar mejores oportunidades de desarrollo y de una vida digna, libre de violencia y sin discriminación para todas las mexicanas. Hoy, amigos senadores, les decimos a nuestras mujeres que no están solas.
Los senadores de la República somos sus aliados y no nos cansaremos de luchar día con día para erradicar la violencia en contra de nosotras, porque hoy eres tú, porque soy yo y porque somos todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Aprovecho este momento en la sesión para saludar a los alumnos de la Universidad Cuauhtémoc, plantel Aguascalientes, que vienen invitados por el senador Fernando Herrera. Tenemos ahora la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Justicia con puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en las ternas presentadas por el presidente de la República para sustituir al ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia y al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de lectura la parte resolutiva de cada uno de ellos. Doy lectura a los resolutivos del primer dictamen relativo a la sustitución del ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia. Primero, la ciudadana Rosa Elena González Tirado, propuesta en la terna presentada por el presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, es elegible para sustituir al ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia al concluir su periodo el 30 de noviembre de 2012. Segundo, el ciudadano Alberto Gelasio Pérez Dayán, propuesto en la terna presentada por el presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, es elegible para sustituir al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia al concluir su periodo el 30 de noviembre de 2012. Tercero, el ciudadano Julio César Vázquez Mellado García, propuesto en la terna presentada por el presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, es elegible para sustituir al ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia al concluir su periodo el 30 de noviembre de 2012. Doy lectura a los resolutivos del segundo dictamen relativo a la sustitución del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Primero, el ciudadano Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propuesto en la terna presentada por el presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, es elegible para sustituir al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al concluir su periodo el 30 de noviembre de 2012. Segundo, la ciudadana Norma Lucía Pina Hernández, propuesta en la terna presentada por el presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, es elegible para sustituir al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al concluir su periodo el 30 de noviembre de 2012. Tercero, el ciudadano Ricardo Romero Vázquez, propuesto en la terna presentada por el presidente de la República, reúne los requisitos constitucionales para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, es elegible para sustituir al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al concluir su periodo el 30 de noviembre de 2012. Es todo, señor presidente. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autorizan que los dos dictámenes se discutan y voten conjuntamente en un solo acto. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que los dos dictámenes se discutan y voten conjuntamente. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. Están en discusión los dos dictámenes. Tiene la palabra el senador Roberto Gil Suart, presidente de la Comisión de Justicia, para presentar los dos dictámenes. Por su venia, señor presidente, honorable asamblea, señoras senadoras, señores senadores, a nombre de la Comisión de Justicia vengo a fundamentar los dos dictámenes en virtud de los cuales se hace la calificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, cuyas vacantes se actualizarán a partir del 30 de noviembre y que han motivado la presentación de las ternas por parte del Ejecutivo Federal. El análisis que ha hecho la Comisión de Justicia es un análisis en relación con los requisitos constitucionales de carácter objetivo. Corresponde al Senado de la República como órgano colegiado, a las senadoras y senadores desde el juicio individual que han hecho a lo largo de este proceso de cada uno de los perfiles, la valoración de los elementos subjetivos. En efecto, como ha leído la Secretaría, los resolutivos del dictamen establecen que los 6 integrantes de las dos ternas cumplen a cabalidad los requisitos establecidos en nuestra Constitución. Tanto los requisitos formales de ciudadanía, edad, residencia y de no actualización de cualquier causal de inhabilitación por haber ejercido un cargo de los establecidos propiamente en la Constitución, así como otros requisitos y exigencias de carácter constitucional para realizar y ejercer esta importante función, tales como la eficiencia, la capacidad, la probidad, la honorabilidad, la competencia y los antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Quiero, en nombre de la Comisión de Justicia, agradecer a las 12 magistradas, magistrados y juristas que participaron en este proceso. Son 12 juristas que han venido a presentar al Senado de la República su visión sobre la Constitución, sobre el papel que debe desempeñar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre el papel que tiene un juez constitucional en un Estado democrático de derecho. También mi reconocimiento personal a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia, a los senadores Arely Gómez González y al senador Manuel Camacho Solís, por la apertura de avanzar hacia un procedimiento más público, más transparente, pero también más exigente en cuanto a la auscultación de los perfiles propuestos por el Ejecutivo Federal. También mi reconocimiento personal a los integrantes de la Comisión de Justicia por su participación valiosa en cada una de las etapas de este proceso, por su participación en las comparecencias, formulando preguntas inteligentes a cada uno de quienes formaron parte de las ternas. Este Senado de la República ha hecho una importante y exigente auscultación. Quizá como nunca antes en la historia de la vida senatorial, 12 magistradas, magistrados y juristas han participado en un diálogo con el Senado de la República, donde se han visibilizado, entre otras cosas, una sólida teoría constitucional de cada uno de los integrantes, donde se ha visibilizado la plena comprensión de las nuevas realidades normativas que implican no solamente la interpretación de la Constitución, sino la interpretación de la Constitución conforme a otros parámetros que representan el patrimonio ético de la humanidad, derechos humanos que están reconocidos en tratados internacionales. En este proceso también se ha visibilizado que cada uno de los integrantes tiene una idea clara sobre el papel que debe desempeñar la Corte en la democracia, cuáles son sus potencias, sus responsabilidades, pero también sus propios límites. Cada uno de los integrantes ha expuesto su visión de que nuevos presupuestos normativos hoy juegan especial relevancia en la justicia constitucional, sobre los que se requiere construir un nuevo andamiaje jurídico. Hoy, señoras y señores senadores, concluye un proceso. Sea cual sea el desenlace de la votación, hoy termina la participación del Senado de la República en la mecánica constitucional. La Comisión de Justicia aspira y confía en que se alcanzará el voto mayoritario, tal y como lo exige la Constitución, sobre 2 perfiles propuestos en las ternas. Pero hoy que concluye un proceso, es necesario abrir una reflexión.
una reflexión sobre la necesidad de modificar la mecánica constitucional para elegir a los integrantes del tercer poder del Estado. La actual mecánica constitucional responde a una dinámica de transición democrática que exigía que se reprodujera en el tercer poder del Estado la pluralidad política que arribaba a los centros de decisión, pero también a lógicas de procesamiento del disenso. Hoy, el procedimiento constitucional, la mecánica debe responder a la fase de consolidación democrática que nos anima, no solamente como representación nacional, sino también como país. Tenemos que pensar y repensar esa mecánica constitucional con el propósito de avanzar en la dirección de un proceso cada vez más exigente de examen de perfiles profesionales, de antecedentes, de trayectoria, pero también de líneas de pensamiento jurídico y también de líneas de interpretación de la Constitución y de las normas que en ella también se comprenden. De equilibrios interpretativos a partir de posiciones ideológicas claras, que no solamente se reproduzcan en el órgano límite de control de la constitucionalidad, sino también en el órgano cúspide del Poder Judicial Federal. Un proceso que desde la nominación revele las razones de Estado, de justicia que preceden a la propia postulación de una persona a la máxima responsabilidad jurisdiccional del país. Razonemos nuestra propia circunstancia y los desafíos que hemos enfrentado. Aprendamos de la lección que este proceso nos ha derivado en los cambios, si se quieren tibios, que hemos realizado, pero a mi juicio en la buena dirección. Será la mejor manera de honrar nuestros deberes como representantes de la nación, pero también, y valga desde hoy el homenaje, y también honrar las contribuciones de dos hombres de bien, de dos juristas prominentes, de dos hombres con vocación de justicia, dos servidores públicos leales, honestos, que pronto terminarán su encargo en la Suprema Corte de Justicia. Abramos esa reflexión como un homenaje muy meritorio a los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador. Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores San Román para razonar su voto. Presidente, compañeras, compañeros, solamente quiero razonar mi voto porque no estoy de acuerdo con el procedimiento para seleccionar a los ministros que ocuparán las vacantes en la Suprema Corte de Justicia, independientemente de sus perfiles. Para mí resulta patológico autoengañarnos. Creo que la elección de los próximos ministros se hace con las cartas marcadas. Desde que vienen las ternas, ya uno de ellos viene con la cruz iluminada en la frente y creo que es una falta de respeto someter a los otros magistrados a una pasarela cuando la decisión está tomada. Para mí no se trató de analizar perfiles, que los hay buenos, insisto. A mí no me asusta, yo soy de las que creo que en la Corte también deben de haber personas que no pertenezcan, que no tengan carrera judicial y que curiosamente muchos países quienes más han contribuido a la modernización de las cortes han sido gentes ajenas a carreras judiciales. Lo que sí creo es que aquí se repartieron uno para el que viene, otro para el que se va, y si al PRD no lo chamaquean, pues le dejarán el Consejo de la Judicatura. Yo creo que, como dicen los constitucionalistas, Geraldina González y Roldán, dice, se vale que los desde el poder propongan a los más allegados, a los que están más de acuerdo con sus posturas. Lo que no se vale es la imposición, pero yo digo que peor que la imposición, lo que no se vale es la simulación. Y creo que esto es engañar a la sociedad y es reducir a una farsa la competencia democrática. Pero creo que el Senado
en base a esta experiencia debe hacer reflexiones y propuestas que contribuyan a fortalecer la Suprema Corte y también el papel que juega el Senado en estas decisiones. Creo que deben evitarse las prisas. Hoy, por ejemplo, es evidente que los ministros Mayagoitia y Aguirre pues gozan de cabal salud, y si por algún motivo no se hubiese llegado a un acuerdo en el plazo convenido, ¿por qué no los ministros en el cargo podrían permanecer hasta que pudieran ser sustituidos? Creo que no podemos acordar con la soga al cuello decisiones de tanta trascendencia. Hoy ni los 15 días para analizar la segunda terna, ¿cómo es posible? Cuidar que la Corte mantenga esta pluralidad, que mantenga estos equilibrios entre conservadores y progresistas. Hoy solamente podemos hablar de 3 progresistas dentro de la Corte. Creo que tenemos que tomar ejemplos que hay en otras latitudes para fortalecer la posición del Senado. Hay países en donde el Ejecutivo no tiene ni siquiera vela en el entierro, pero debemos sobre todo cuidar la legitimidad del máximo tribunal del país. Y voy a terminar con una frase de esperanza que me dejó hoy el diputado Gamboa Patrón. Hoy dijo en la mañana: soplan vientos nuevos para este Senado, y quiero creer en ello, y espero poder vivirlos y poder ver a un Senado actuando con mucha dignidad. Gracias. Gracias, senadora. En virtud de haberse agotado la lista de oradores, solicito se consulte a la Asamblea en votación nominal si son de aprobarse los 2 dictámenes. Sonido en el escaño del senador, de la senadora Barrales. Sí, yo también quisiera razonar el voto, señor presidente. Adelante, señor senador. Gracias. Compañeras y compañeros, ha habido un avance en la participación de este cuerpo colegiado en la decisión para elegir a los ministros de la Suprema Corte de la Nación. Ha habido un método más exigente, transparente, y me parece que de eso debemos estar satisfechos. Sin embargo, yo quiero hacer aquí una consideración política ante ustedes. Aquí se ha llegado a la conclusión de que existen 2 grupos parlamentarios que son los que en última instancia toman las decisiones principales de esta Cámara. El argumento es que ese es el acuerdo que se tomó hace 6 años, y ese acuerdo se tomó en una circunstancia política muy especial, en una circunstancia en donde las fuerzas progresistas habían obtenido una votación equivalente a la votación que obtuvo en ese momento el Partido de Acción Nacional. Como nosotros nos opusimos a las decisiones y tomamos la línea de no participar en la vida institucional con toda la presencia y fortaleza que teníamos, aquí en el Senado de la República se hizo un acuerdo en donde el coordinador Manlio Fabio Beltrones dijo: si ellos no están, nosotros sí estamos. Y ahí se dio la definición, y en base a esa división de votos y de representación política es que se siguen tomando las decisiones en el Senado. Venimos de una elección nuevamente difícil en el 2012. El movimiento progresista sacó 15.8 millones de votos, 1 por 1. Yo considero que por el bien de la democracia, por el bien del Estado de Derecho y de las instituciones, esa representación debe ser respetada. Podemos no respetarla, nos la van a reclamar después. Todo lo que no arreglemos al interior de las instituciones
va a ser procesado por fuera de las instituciones. Entonces yo llamo a lo siguiente, a que hagamos un nuevo corte de caja. Aquí en el país hay tres grandes fuerzas políticas. Una es el PRI, reconozcámosle su presencia y respetémosla. Otra es el PAN, reconozcamos lo que tiene. Y otra es el Movimiento Progresista. Sobre esa base, sobre esa realidad, me parece que podremos hacer grandes acuerdos y que todos vamos a contribuir a sacar adelante al país. Pero lo que nosotros no podemos aceptar es acuerdos cupulares que echan a perder los procedimientos en los que avanzamos. Necesitamos dar un paso definitivo. Hoy se decide el asunto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El procedimiento abierto ya sirvió para negar la presencia de un aspirante a ministro que no debía hacerlo. Pero hoy, de nuevo, la decisión se toma en función de este arreglo y de este acuerdo político anterior. Yo digo lo siguiente, y lo digo como una posición personal, ni siquiera me atrevo a hablar a nombre de mi grupo parlamentario. Yo no podría hablar ni votar en contra de el candidato que propone el presidente Calderón, porque hemos visto que es un hombre honrado, es un hombre conocedor de las leyes. Tampoco me atrevería a votar en contra del candidato que fue sugerido por el presidente electo. Se le pueden cuestionar algunas cosas, se puede decir que no viene de una experiencia del sistema judicial, pero es un hombre que aquí nos demostró que tiene conocimiento de lo que es el Estado democrático de derecho y que además ha sido un funcionario eficaz que defiende el interés público. Pero con lo que no estamos de acuerdo no es con las personas, es con el método, en una doble acepción. Tenemos que ir a una reforma constitucional para reformar un método que nos demostró que ya está agotado. Y tenemos que ir a un acuerdo nacional de reconciliación en donde se reconozca el peso que tienen las fuerzas progresistas por el bien de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, senador.